Hola, ¿cómo están? El tema de hoy es el tema de validez y de confiabilidad, de manera muy teórica, porque veremos más adelante que medirlos, sobre todo la validez, es bastante complejo. Empecemos explicando brevemente qué es la validez y qué es la confiabilidad. La validez la validez y la confiabilidad las vamos a explicar ahora desde el entendimiento de un instrumento que nos ayuda o de una serie de instrumentos que nos ayudan a medir variables. Porque después vamos a ver que también en los diseños de investigación particularmente va a haber una validación que se tiene que tener respecto al proceso mismo, por ejemplo, de un experimento, ¿no? Ahora bien, la validez significa simplemente el hecho de que un instrumento realmente mide aquello para lo que está pensado medir o mide lo que realmente tiene que medir. Es decir, si yo hago un test que mide la depresión o un test que mide la ansiedad, realmente ese test tiene que estar hecho para medir la depresión o la ansiedad. Ustedes dirán, pues eso es muy lógico, es claro, pues si estoy midiendo la depresión, pues cuál es, o la ansiedad, pues eso no hay ningún problema, yo ya sé que lo está midiendo. Oye, despacio, cerebrito. Pues no necesariamente, porque los instrumentos se crean en base a teorías, es decir, tenemos teorías y las teorías se crean también no solo en base a ideas preconcebidas o ideas que a alguien se le ocurre, sino con base a la evidencia empírica que se va generando en la ciencia. Se va creando la teoría y nosotros tenemos que tomar esta teoría y ver si esta teoría o esta serie de teorías aplican a un instrumento, es decir, a los ítems, a las preguntas que yo estoy haciendo. No es solo lo que a mí se me ocurra. Yo no puedo hacer un test, sentarme e inventar preguntas porque posiblemente pues solamente estoy perdiendo el tiempo y se lo voy a hacer perder a los demás. No, aquí tendremos que ver que realmente la teoría o la serie de teorías que estoy tomando realmente están hechas para medir ese constructo o esa variable que puede ser la depresión, la ansiedad o la felicidad o lo que sea, y que además de eso también están hechas, esa teoría aplica a la población que yo quiero medir, porque de repente agarramos un test de España, creemos que somos españoles, pero no necesariamente se comporta igual el instrumento que en una población mexicana. Por eso es bien importante saber efectivamente qué es lo que está pasando. Hay diferentes maneras de evaluar la validez, ¿no? Una, la más sencilla, la validez de contenido. Es decir, es esto que yo les decía, que los ítems que yo he creado, comprobar que efectivamente la teoría o el constructo que se está creando de esta teoría para medir ansiedad, depresión, felicidad, lo que sea, efectivamente están hechos para medir eso o ese constructo. Esto es una validez de contenido. Esto se hace de diferentes maneras. Tenemos, por ejemplo, el jueceo o el juicio de expertos, en una cuestión como un poco más sencilla, un poco menos estricta, pero después tenemos otras maneras como de hacerlo, ¿no? Y una parte que nos va a ayudar mucho es cuando operacionalizamos nuestras variables, en donde la teoría me dice que la depresión tiene estos síntomas y entonces yo digo, muy bien, estos son 4 o 5 síntomas importantes y los hago medibles, diga, ok, en qué grado presentas tal y cual síntoma, entonces voy viendo que efectivamente está midiendo lo que debe de medir. Son un paso como inicial, pero después vamos a ver que los instrumentos requieren validez un poco más complejas porque tenemos que asegurarnos que realmente están midiendo lo que deben de medir y están hechos para la población, y entonces tendremos validez de constructo donde ya vamos a ocupar estadística mucho más elaborada y un poco más compleja, pero que eso ya lo verán en estadística inferencial, ¿no? Y cuando vean estadística inferencial y multivariante. Ahora, sin embargo, un instrumento no solo debe ser válido, es decir, no solo debe medir lo que supone que debe medir o pretende medir, sino que también debe ser confiable. Es decir, que si yo aplico este instrumento a esta población, cuando lo vuelva a aplicar, si lo aplico una segunda vez en las mismas condiciones o en condiciones similares, realmente los resultados no deben tener variaciones, al menos que yo haya introducido una variable independiente, manipulado una variable que quiero hacer que cambie que es el pretest, al posttest, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, los ejemplos más básicos y estadísticamente hablando, y que los vamos a hacer posteriormente, pues es el que van a ver siempre y que van a ver como mucho más bien, es el alfa de Cronbach.
Sin embargo, el alfa de Cronbach es el más utilizado, pero hay otro tipo de test, por ejemplo, el test de omega, por ejemplo, o calcular el omega, que también nos puede ayudar de manera como más estricta a establecer esta confiabilidad de manera estadística, ¿no? La manera más fácil es aplicar el test una y luego otra vez, ¿no? Esa es como la manera más sencilla. A veces no se puede, a veces es muy complicado acceder a la población. Una vez accedes y tendrás que realizar este cálculo de esta confiabilidad, pero pues puedes correr el riesgo de que no la cumplas y por diferentes factores. Uno de ellos es por cantidad de muestra, por cantidad de población, en caso de un censo, o bien que hayas tenido errores en el instrumento, en las aplicaciones, y esto hace que realmente tus datos pues no sean confiables, no considerar que tienes valores que se tienen que hacer reverse o que se tienen que emparejar para hacer cierto, o que se tienen que analizar en otro nivel, en cierto tipo de análisis, te puede llevar a ciertos errores. Un ejemplo de ello son las emociones. Si yo trato de correlacionar emociones negativas con positivas, con los valores tal cual me los da una escala, si todas las preguntas son ¿te sientes tenso o te sientes feliz? Pues bueno, va a encontrar inconsistencias. Tendré que hacer como el reverse o cambiar el sentido de la emoción para que todas estén en la escala mida del 1 al 5 a ambas en la misma manera. Entonces, es decir, el 5, una emoción negativa que es 1, quiere decir que es bajo, que equivale a lo mismo que un 5 de una emoción positiva. Y entonces ya las pongo al mismo nivel para poder hacer análisis correlacionales, predicciones, etc. Bueno, de manera como muy general, muy general, estos es como los dos elementos importantes dentro de los instrumentos. Los instrumentos nos ayudan a medir las variables y esto va a ser en función de qué nivel de medición. Es decir, si voy a medir variables ordinales, variables de continuas, variables discretas, como ya lo vimos anteriormente, pues aquí es donde estos instrumentos estarán hechos para medir cada cual tipo de variables. En este sentido, podemos ya tener muy claro después de construir un instrumento o traer un instrumento. Por ejemplo, yo voy a tener un instrumento que se hizo en España, claro, no está mal, pero tendré que cumplir con ciertas reglas o ciertas cuestiones estadísticas muy importantes, como la cantidad de la muestra y el tipo de análisis que haré, por ejemplo análisis confirmatorios, para realmente poder validar que esta prueba puede ser aplicada a mi población. Y bueno, no los enredo más con este tema, espero que haya quedado claro. Si no, ya saben, tenemos el área de discusión o el área de dudas, y de todas maneras posteriormente estaremos haciendo ejercicios para comprender mejor estos temas. Espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Nos vemos. Bye.